Hola, nosotros somos una representación de la clase de Química uno y en el día de hoy les vamos a hablar sobre la química en la atmósfera. Nuestros contenidos a tratar son la atmósfera terrestre, fenómenos en las capas externas de la atmósfera, ambos van a ser explicados por su servidor aquí. También tenemos la destrucción del ozono en la estratosfera, los volcanes, que van a ser explicados por Eduardo, el efecto invernadero y la lluvia ácida, que van a ser tratados por Abdelis. Y por último, pero no menos importante, tenemos el smog fotoquímico y la contaminación doméstica, que va a ser tratada por Liam. Ahora bien, antes de entrar a profundidad en el tema de lo que es la atmósfera terrestre, es bueno saber qué es la atmósfera. Es básicamente la capa de gases que rodea un cuerpo celeste, en este caso, el planeta Tierra, y son atraídas hacia este por la fuerza de gravedad que todos conocemos. Cumple con la función de proteger de la radiación solar ultravioleta, controlan la temperatura y evitan el ingreso de meteoritos. Esta cuenta de cinco capas que son conocidas como la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Pero antes de explicar cada una de estas capas, vamos a hablar sobre cómo se creó la atmósfera o, mejor dicho, sus inicios, qué se dice de sus inicios y su evolución. Pues básicamente eh, se pensaba que hace 3 o 4 millones de años la atmósfera estaba formada sobre todo por amoníaco, metano y agua. ¿Qué pasa? Que con poco o literalmente nada de oxígeno libre, es probable que la radiación ultravioleta, lo que conocemos como UV del Sol, haya penetrado en la atmósfera, con lo cual se volvió estéril la superficie de la Tierra. Pero, sin embargo, tal vez la misma radiación de los rayos ultravioletas desencadenaron las reacciones químicas, quizás se puede decir que debajo de la superficie, que con el tiempo permitieron la vida en la Tierra. Con el tiempo desapareció gran parte de los gases más reactivos como amoníaco y metano y ahora nuestra atmósfera está formada principalmente por oxígeno y nitrógeno gaseoso, entre otros elementos. En la imagen que tenemos acá podemos observar la primera etapa, que era básicamente la aparición de volcanes y elementos compuestos como el agua, que es H2O, el dióxido de carbono, el nitrógeno, entre otros. Esto se estima que fue aproximadamente hace 4.500 millones de años. Luego tenemos la segunda etapa, que es cuando el vapor de agua se condensó y formó los océanos. El dióxido de carbono hizo reacción con las rocas de la corteza terrestre y al disolverse con los mares generó lo que conocemos hoy como el agua salada. Luego tenemos la tercera etapa, que es donde aparecen las bacterias, algas capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, la producción de oxígeno. Y por último tenemos la cuarta etapa, que se denomina o se reconoce con el tiempo en el que se formó una atmósfera muy similar a la que conocemos y habitamos hoy en día, en la que aparecieron organismos capaces de utilizar el oxígeno para producir energía. Ahora sí, vamos a la parte donde vamos a explicar las capas que mencioné anteriormente. Primeramente tenemos la troposfera, que es la capa más baja. Los cálculos indican que la troposfera va desde unos 7 a 15 kilómetros desde la superficie terrestre y cuenta con la mayor parte de la masa atmosférica y del vapor de agua. Luego, en orden descendente, tenemos la estratosfera, que en ella se contiene la mayor parte del ozono de la atmósfera, es la que protege los rayos ultravioletas del Sol y su extensión se halla a 50 kilómetros desde la superficie del planeta. Luego tenemos la mesósfera, que se encuentra a 85 kilómetros de altura. Entre más altitud se tenga en esta capa, las temperaturas irán disminuyendo y la densidad que alcanza la atmósfera en esta área es la que hace que los meteoritos se quemen al atravesarla y no puedan entrar directamente al planeta Tierra.
Luego tenemos la termósfera. Conforme se va llegando a esta capa, se va cogiendo más altura, las temperaturas ascienden. Mucho se conoce realmente sobre esta capa, aunque se considera parte de la atmósfera. De la misma manera, se le concibe dentro del espacio exterior, pues se ubica a 600 kilómetros. Buenas, mi nombre es Eduardo Díaz y yo voy a estar hablando sobre la destrucción del ozono en la estratosfera y sobre los volcanes. Como hemos escuchado hablar, pues el ozono es la capa que evita que los rayos ultravioletas del sol pues penetren hacia la superficie terrestre y esta formación en esta región pues empieza con lo que es la fotodisociación del oxígeno molecular por la radiación del Sol a una longitud menor de 240 nanómetros, como se puede ver acá. La fotodisociación viene siendo lo que es el rompimiento de enlaces químicos eh, por energía radiante. El ozono sabemos que tiene su función y pues los átomos de oxígeno son muy reactivos y se combinan con las moléculas de oxígeno para formar ozono, como bien se puede ver aquí, donde M pues es cualquier sustancia inerte, como es el nitrógeno, y la función que tiene M en esta reacción exotérmica es pues la de absorber parte del exceso de energía que es liberada y evitar así pues la descomposición espontánea de las moléculas de ozono. La energía que no absorbe M se libera en forma pues de calor. Y cuando las moléculas de M regresan por sí solas al estado basal, pues es liberada mayor energía en forma de calor hacia el entorno. Y además, pues el ozono por sí solo ya absorbe parte de los rayos ultravioleta entre 200 y 300 nanómetros. Tenemos que se producen daños a la capa de ozono, los cuales hace que nos dé cáncer de piel, mutaciones genéticas, tenemos daños en los cultivos y en la vegetación, y pues la formación y destrucción del ozono de manera natural contribuye a lo que es el equilibrio dinámico que mantiene pues constante la concentración de ozono en la atmósfera, pero la actividad humana ha estado variando eh, la concentración de ozono en la atmósfera y ha ido afectando de manera significativa en los últimos años. Un grupo de compuestos capaces de destruir el ozono de la estratosfera son los óxidos de nitrógeno, como se pueden ver representados aquí. Y según los científicos, en los últimos años se ha estado registrando cambios debido a la actividad humana y se ha producido pues un agujero en los polos, lo cual ha tenido una baja de alrededor de un 50% en esa zona, permitiendo así que la radiación pues penetre y nos afecte de manera directa. En los polos se produce en este clima de frío, un torbellino en las noches polares, lo cual favorece a la formación de partículas de hielo, eh, denominadas nubes polares. Y eso pues ha ido afectando, lo cual no nos conviene porque afecta nuestra salud y el desarrollo de la vida plena, por lo cual debemos de cambiar y proteger pues la capa de ozono para no alterar el equilibrio y provocar tener un planeta en el que no podamos habitar. Muy buenas, yo soy Abdelis Melgen y en este caso yo estaré hablando sobre lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es básicamente el mecanismo por el cual los gases de la atmósfera
En particular, el dióxido de carbono atrapa el calor cerca de la superficie de la Tierra. Este consiste básicamente en la capacidad que tienen ciertos gases presentes en la atmósfera de retener el calor y mantenerlo en la superficie de la Tierra. Aunque el dióxido de carbono, del cual estaremos hablando más adelante, lo tenemos aquí presente, no constituye una parte muy grande de la atmósfera de la Tierra. Este tiene un papel bastante fundamental en el control del clima y por ende gran influencia en lo que es el efecto invernadero. Para entender mejor en qué consiste este, podemos decir que el techo de vidrio de un invernadero transmite luz solar. Al pasar esto, y esta ser visible, esta absorbe parte de la radiación infrarroja, que también se le llama IR. Esta es emitida y de esta manera es que se atrapa el calor. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que también es muy importante en este elemento, estos trabajan todos como una manta alrededor del planeta y provoca que la radiación solar entrante atrape la radiación infrarroja, que también funciona como calor. Esta es emitida en la capa de la Tierra e impide que se escape al espacio. Entonces, esta retención de calor por parte de los gases de efecto invernadero tiene un impacto bastante importante en el clima de la Tierra, ya que sin el efecto invernadero la temperatura promedio de la superficie sería de 33 grados Celsius, lo que haría entonces que la Tierra fuera inhabitable, básicamente, porque tendría un clima inhóspito. El dióxido de carbono se genera, como ya habemos de saber, cuando cualquier forma de carbono o compuesto que tenga carbono se quema con un exceso de oxígeno. Es importante destacar que la energía solar radiante que recibe la Tierra se distribuye en una banda de longitudes de 100 a 5000 nanómetros, pero la mayor parte de la energía está concentrada en la región visible del espectro que abarca las longitudes de 400 a 700 nanómetros. Y bueno, finalmente podemos decir que algunos meteorólogos predicen que si la acumulación de los gases del invernadero continúa a este ritmo, es decir, creciente, la temperatura promedio de la Tierra podría aumentar alrededor de 1 a 3 grados Celsius en el siglo. Y aunque esta temperatura pueda parecer insignificante o algo poco relevante, la verdad es que es muy grande para alterar algo tan delicado y que pueda evitar que haya como balance térmico en la Tierra. Esto puede ocasionar entonces que los glaciares y capas de hielo se derritan, como ya hemos visto con el paso de los años, que pasa mucho. También otra consecuencia que suele ser bastante mencionada es el caso del aumento del mar. Ahora tenemos lo que es la lluvia ácida. Bueno, antes de empezar con lo que es la lluvia ácida, tenemos que saber que la precipitación pluvial, por ejemplo, en el noroeste de Estados Unidos, tiene un pH promedio de 4.3. Como el dióxido de carbono atmosférico está en equilibrio con el agua de la lluvia, no se esperaría que ésta tuviera un pH menor que 5.5. Sin embargo, el dióxido de azufre en menor grado conjunto, los óxidos de nitrógeno provocan emisiones a través de gases externos que son los responsables de que la lluvia sea más ácida de lo normal. Los óxidos ácidos, como es el dióxido de azufre, reaccionan con el agua y forman los ácidos correspondientes. El dióxido de azufre atmosférico proviene de varias fuentes. La naturaleza misma contribuye en la emisión de este, con las erupciones volcánicas y demás fenómenos naturales. Es importante destacar que cada año se liberan a la atmósfera entre 50 y 60 millones de toneladas de dióxido de azufre, sobre todo en la troposfera. El dióxido de azufre se oxida casi por completo hasta que forma
el aerosol, el cual termina siendo arrastrado por la lluvia ácida. Cuando el Buenas, mi nombre es Liam Monción y yo les voy a hablar sobre el smog fotoquímico, les voy a hablar sobre la contaminación doméstica, el riesgo del radón y el formaldehído. La palabra smog se acuñó originalmente para describir la combinación de humo y neblina que cubrió la ciudad de Londres en la década de 1950. El principal responsable de esta nube dañina fue el dióxido de azufre. En la actualidad es más común hablar sobre el smog fotoquímico, que se forma por la reacción de los gases que emanan los automóviles en la presencia de luz solar. Los gases que se escapan de los automóviles contienen sobre todo óxido de nitrógeno y óxido de carbono, y varios hidrocarburos crudos. Esos gases se conocen como contaminantes primarios porque desencadenan una serie de reacciones fotoquímicas que producen contaminantes secundarios. Los contaminantes secundarios están formados principalmente por óxido de nitrógeno 2 y oxígeno 3, y son los responsables de la acumulación del smog. Ahora les voy a hablar sobre la contaminación doméstica. La contaminación doméstica en los espacios cerrados es tan difícil de evitar como la del aire. La calidad del aire en el hogar y en los centros de trabajo se ve alterada por los materiales por los que están construidos, por la actividad humana y por otros factores del ambiente. Los contaminantes domésticos más comunes son el radón, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el formaldehído. El radón es un elemento del grupo 8A y es un producto intermedio de la desintegración radiactiva del uranio 238. Todos los isótopos del radón son radioactivos, pero el radón 222 es el más peligroso, porque su vida es más larga de lo normal, dura de 3 hasta 8 días. El radón presenta más de la mitad de la radioactividad basal de la Tierra y se genera sobre todo por minerales de fosfato y uranio. Desde la década de 1970 se han detectado altos niveles de radón en los hogares construidos sobre terrenos ocupados que albergan uranio, minas de uranio. El radón es un gas incoloro, inodoro e insípido que entra a los edificios por pequeñas grietas de los cimientos. Es ligeramente soluble en agua, por lo que es capaz de dispersarse en distintos medios. Y por último, les hablaré sobre el formaldehído. El formaldehído es un líquido de olor bastante desagradable que se emplea para preservar especímenes de laboratorio, como se ve en la imagen. Las resinas de formaldehído se utilizan en la industria como los agentes adhesivos en los materiales utilizados en la construcción y en la manufactura de mobiliario, como la madera contrachapada y la madera aglomerada. También se utilizan en espumas aislantes hechas de urea y formaldehído para llenar huecos en las paredes. Las resinas y las espumas se degradan lentamente y liberan formaldehído libre, sobre todo en condiciones de acidez y humedad. A bajas concentraciones, el formaldehído causa adormecimiento, náuseas, dolor de cabeza y otros malestares respiratorios. Muchas gracias.